Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Continuamos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos aquí en Divox Radio, hablando sobre el Villarrica y el Llaima, que son los dos volcanes más activos de Chile. Un poquito tratando de entender qué pasa con ellos y en qué están. Pues bien, antes de ir a hablar acerca de qué están, que sería como la última parte de lo que queremos tocar el día de hoy, necesitamos conversar acerca de qué han hecho. Ya vimos la parte geológica, la parte como la historia más antigua de ellos, pero resulta que cada uno de ellos tiene historias súper interesantes en sus últimos años. El Llaima ha tenido erupciones bastante importantes durante el tiempo, durante los últimos 100 años. Hay una en 1955 y 1957 que la gente recuerda bastante. Bueno, ahí ven que en realidad no es como que el volcán te haga algo y después se calme durante mucho tiempo. A veces puede pasar que tienen erupciones grandes bastante seguidas. Y esas erupciones no solamente generaron grandes ríos de lava que bajaron cerca del volcán, sino que en realidad generaron sobre todo grandes lahares. Lahares que bajaron por todos los lugares posibles y que arrasaron con todo lo que podían. Afortunadamente en esa época no vivía mucha gente cerca, pero sí existen hartos relatos acerca de la importancia de esa erupción, la potencia de esas erupciones en particular. Bueno, resulta de que este es un volcán que además tiene una historia súper interesante que además se las he contado antes, pero que no viene mal contárselas de nuevo. Y es que en mitad de la guerra en 1640, ya llevábamos harto rato de guerra Arauco aquí en la Araucanía, y por tanto había distintos tipos de enfrentamientos más o menos ocasionales. No quiero decir ocasionales como que no pasaban nunca, pero me refiero a que no era una guerra constante la que se iba dando. Y lo que pasó es que había harta discusión acerca de cuál era el futuro de este conflicto entre los mapuches y los españoles. ¿Íbamos a seguir en guerra o en realidad había que parar de alguna forma? Y claro, había argumentos para ambos lados dentro de los mapuches. Por un lado, seguir en guerra implicaba defender la tierra, que es una noción muy importante para la cosmovisión propia del pueblo mapuche, de que la tierra, de la forma en que la entienden, es un todo y por tanto no puedes alterar ese equilibrio que te van dando las distintas fuerzas que también están jugando dentro de esta tierra. Y por lo tanto, es importantísimo de que se pueda defender. La defensa, vamos bien, pues no es como lo que una persona haría como por un privado por su terreno, sino más bien lo que es para la comunidad, como una defensa más comunitaria de algo en particular. Ese tipo de idea servía porque se utilizaba para poder también justificar el hecho de poder ir a pelear en definitiva. O sea, había un motivo para el cual hacerlo. Y en ese motivo se fueron perdiendo muchas vidas también. Todo por expulsar a este invasor. Pero cuando se van perdiendo muchas vidas también hay un gran impacto dentro de cada uno de los miembros del pueblo respecto a qué es lo que puede pasar en el futuro, respecto a cómo van a continuar, que tenemos que seguir perdiendo la vida de todas las personas. Pero la respuesta, por supuesto, no. La idea es que no se pierda la vida de las personas, a menos que tengas algún motivo, y aún así tampoco. La idea es que siempre hay que resguardar la vida de las personas. Y en efecto, eso era la otra como escuela de pensamiento, si quieren llamarla, donde donde lo que se pensaba, lo que se buscaba, era justamente detener un conflicto para no tener un problema, es decir, para no seguir teniendo más pérdida de vidas. Esa era la intención de parte del pueblo mapuche. El asunto es que llega justo la erupción del Llaima de 1640, que aparentemente fue súper grande. Según el registro, según el relato, hay una referencia que el volcán se parte
lo cual podríamos hablar que tiene sentido con una erupción fisural, como lo hemos visto en otros momentos del volcán. Pero al mismo tiempo también hay una referencia a que se generan como grandes, como que los ríos se calentaron tanto que, que se morían los peces, que todo se moría, que los troncos grandes avanzaban por el río y que se llevaban todo lo que podían llevarse y que el agua estaba muy caliente, que se moría todo. Y que era un agua muy espesa, lo cual tiene otro sentido si es que consideramos una serie de aluviones con mucha carga de ceniza que hace que el agua justamente se espese y que vaya agarrando todo lo que puede y que va bajando todo a través de los canales en los cuales normalmente bajan los esteros, los ríos. Bueno, el asunto es que como eso pasa, la gente falleció, harta gente falleció. Y eso llevó a que tanto españoles como mapuches como que se pusieran en un lugar bastante complejo porque nunca habían visto eso. Nunca habían visto, los mapuches si bien conocían a su volcán hace mucho tiempo, no habían visto en muchísimo tiempo algo así, y seguramente los que estaban vivos en su vida lo habían visto de esa forma, mientras que los españoles nunca lo habían visto derechamente. Los españoles no tenían ni idea de lo que estaban haciendo acá. O sea, no, geológicamente hablando, no tenían ninguna idea. No olvidemos que ellos son los primeros que empiezan a construir fuertes y cosas como roca sobre roca, como lo harían en Europa, y llega el primer terremoto y le bota todo. O sea, esos son los españoles cuando llegan a Chile, porque obviamente no tenían conciencia acerca de que Chile es un país que se mueve y que pasan muchas cosas en Chile también. Bueno, la cuestión es que después de eso, después de ese detalle, de ese episodio, los mapuches como que empiezan más discusiones acerca de qué significa esa erupción. Porque la Tierra está dando una señal. Y por tanto, bajo esa noción, llegan a que la conclusión es que la Tierra estaba un poco castigándolos por haber tomado el camino equivocado, y por tanto el camino tenía que ser el camino de la paz. Y al año siguiente se lleva a cabo el Parlamento de Quilín, donde se llega a una primera aproximación a la paz entre los españoles, en la cual también la corona española reconoce al pueblo como una nación mapuche, con un límite que está en la frontera del río Biobío, que ahí está la frontera. Por otro lado, los mapuches también le reconocen una subordinación al rey de España, aunque para ellos quizás no era algo muy importante, porque el rey estaba excesivamente lejos y como que no se veía como si fuera una autoridad real. Pero bueno, eso fue lo que terminó pasando. O sea, esa erupción sí tuvo un impacto en la vida de muchas personas, y esa erupción tuvo un impacto real en la vida de la gente. Muy, 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 muy importante fue eso. Y con el tiempo, las siguientes erupciones también fueron grandes. Hubo erupciones una en 1751 que tuvo un río de lava de más de 20 kilómetros de largo. O sea, imagínense cuánto rato tuvo corriendo esa erupción. Quizás no fue tan potente, seguramente no fue tan explosiva, pero sí fue muy efusiva y lanzó grandes ríos de lava que siguieron bajando por todos los lugares que podían bajar. Bueno, el asunto es que después de eso hay varias otras erupciones que van ocurriendo. Les mencioné la de 1955, la de 1957. Hay una que es particularmente famosa, que es la de 1994. No es una erupción muy grande, la verdad es que no lo es, pero sí tuvo un impacto interesantemente raro, porque resulta de que esa erupción primero no la vio nadie en vivo, salvo los volcanólogos que pudieron subirse a un avión, porque estaba muy nublado. Estamos hablando de mayo de 1994, en el sur llovía mucho más de lo que llueve ahora, y estaba muy nublado, así que nadie podía ver al volcán, y el volcán comienza su erupción, y la gente pudo subirse a un helicóptero, en realidad creo que fue un helicóptero que pudieron subir, y a ir a hacer un sobrevuelo por donde estaba el volcán, y se dieron cuenta de que en efecto el volcán estaba haciendo una erupción más o menos importante, y que también era una erupción donde se rompió la parte de cráter y que había una fisura y fue más o menos compleja. Pero el tema es que un río de lava pasó por debajo del glaciar que tenía el volcán y derritió una cantidad de hielo impresionante, que generó un gran aluvión que bajó por el río rumbo hacia el oeste. Y de hecho llegó a tal punto que hizo crecer tanto los ríos que estaban ahí, que se llevó a la mitad de un cementerio de un pueblo que se llama Chalquenco, que está a unos 20, 30 kilómetros del volcán. Es decir, a una distancia bien grande del volcán está Chalquenco, y se llevó el cementerio. Y si uno está en esa zona, lo que puedes ver es que
Para llevárselo, el río tuvo que haber crecido unos 6, 8 metros fácilmente, porque está bastante abajo, y aún así eso pasó. Es decir, el Yaima tiene un alto alcance a través de sus lares, como cada uno de estos volcanes que los generan. Y por más de que uno diga, bueno, ahora ya no tiene tanto hielo, sigue habiendo suficiente como para poder generar lares bastante importantes. Ténganlo por seguro. Luego viene la erupción del 2007-2008. En realidad hay como erupciones chiquitas entre medio, con pequeñas emisiones de ceniza, el 2002, por ahí, algo relativamente chico. Yo me acuerdo cuando yo era niño, podía haber uno en 1997 con una columna de ceniza más o menos bonita que se veía en octubre, pero no era nada muy impresionante. Sí, unas opciones de que un volcán estaba bastante activo. El volcán seguía teniendo una fumarola, como que parecía ser que tenía un conducto abierto muy parecido al Villarrica en cierto momento y como que se comportaba así. El Villarrica, por otro lado, tiene otra historia que si lo vemos por la superficie es bastante más trágica, pero más trágica por decisiones humanas, fundamentalmente. El volcán también tiene erupciones que tienen momentos más vigorosos al principio y que luego como que terminan decantando en tener varios ríos de lava, pero este volcán hace ya mucho tiempo que se le conoce como un volcán que tiene ríos, que tiene un conducto abierto y un lago de lava que está más o menos presente. Ya es harto tiempo que se le reconoce así. Y el asunto con ese volcán es que sus erupciones comienzan o sea, suelen tener grandes momentos grandes momentos con fuentes de lava, pero eso tiene que ver con que desde abajo, como les comenté, hay una fuerza más o menos importante que viene de la inyección de nuevo magma que ayuda a que todo suba. Entonces, varias veces las erupciones del Villarrica han partido cuando alguien se da cuenta que hay un río de lava que de repente apareció. Y que marca que el lago de lava como que ya llegó al borde y empieza a bajar de a poquito por algún lugar, y que luego empieza a llegar una nueva inyección y ahí puedes tener una parte más explosiva. Así se fue dando la erupción de 1964, partió en 1963 con este río de lava que de hecho generó aluviones porque obviamente también va derritiendo toda la parte de un glaciar y eso genera aluviones que van bajando por donde pueden bajar y claro, también genera grandes problemas. Pero luego de 1964 tuvo una parte más explosiva y ahí fue donde se generó un aluvión más o menos importante que destruyó la mitad del pueblo de Coñaripe de la época y más de 30 personas murieron. Pero justamente ellos estaban aparentemente en un matrimonio, pero parece que estaban todos juntos en un lugar que estaba completamente expuesto a donde bajaban los aluviones. Por ahí bajan, uno lo ve por arriba, y por ahí bajan los aluviones del volcán, y sin embargo ahí vivía gente. Entonces también uno podría hablar de que, perfecto, hay un desconocimiento respecto a qué podía ser el volcán y todo lo demás, y de hecho el pueblo de Coñaripe como que deja de estar ahí y se va un poquito más hacia el sur, contando esa experiencia en definitiva, pero ya ahora, más de 50 años después, 60 años después, estamos en la misma situación. Es decir, la gente todavía está viviendo ahí, aunque hay una placa ahora que sí está conmemorando todo, pero estamos todavía en eso. Bueno, continuando, eh, continuando, el volcán Villarrica, después de esa erupción, tiene un momento de paz, tanta paz que incluso el cráter como que se tapa. No hay fumarola, no se ve este conducto abierto del río de lava, queda tapado, hasta el punto de que hay fotos impresionantes del cráter sin nada. Hasta que en 1971 comienza una nueva serie de erupciones. Nuevamente comienza con un río de lava, otra vez, pero tiene una parte mucho más fuerte cerca del año nuevo de 1971, de 1972, perdón. Es el que por ahí por el 29 de diciembre de 1971 se genera la erupción grande. Y ahí es donde se parte el cráter arriba y se generan las dos fuentes de lava y ya se vuelve complejo. Grandes aluviones bajan por casi por todas las bajadas de agua del volcán, se destruyen puentes, más de 10 personas desaparecen o mueren. Y de nuevo, pasa eso en un lugar donde estaba expuesto, altamente expuesto a lo que el volcán podía hacer. Pero lo interesante de la historia y lo trágico de la historia es más bien lo que nos dice hacia el futuro, que es que hay mucha gente viviendo ahí ahora que no vivía en 1971. Y menciono 1971 como algo fundamental porque la erupción, no fue tan fuerte, fue potente, pero no fue tan fuerte como otras
Incluso la de 1949 fue más fuerte que esa. Y hay erupciones antiguas del volcán que son más fuertes que la de 1971. Pero después ocurre que no ha habido nada más fuerte desde 1971 hasta ahora. Hay una erupción en 1984 que genera un río de lava que duró unos cuantos meses y que en parte ese río de lava se encargó de ir rellenando como los espacios que dejaron abiertas las fisuras de 1971. Porque obviamente quedó partido el cráter, así que después sale la lava y empieza como a rellenar los espacios. El volcán, recuerden, se va construyendo sobre sí mismo también. Pero después el volcán termina, pero después de eso, el volcán termina con esta erupción de 1984, luego vuelve a tener su fumarola por siempre, su conducto abierto, la manera que lo conocemos hasta ahora, momentos con un poquito más de actividad, momentos con menos actividad, hay unos cuantos momentos en el 2000, 2002, en el 2003, donde tiene como pequeñas erupciones, pero que son cosas chicas, en realidad como que es el magma que está llegando a la parte más superficial del cráter y recuerden, de alguna forma el volcán Villarrica está siempre en erupción, así que como que un poco pasa eso. Ahora, lo que ocurre después del 2015 es que tienes una erupción más fuerte, pero dura media hora, muy poco, la parte más potente, y no pasa mucho más, es decir, el volumen que estuvo involucrado el magma fue relativamente pequeño. Y después no hemos tenido erupciones grandes. Incluso el 2015 ya destruyó parte de unas instalaciones turísticas que están cerca, que se llaman las cuevas volcánicas, que están en la bajada de los lares del volcán. O al menos una parte de ellos está en las bajadas naturales de los lares del volcán. Y hubo lares que llegaron bastante cerca del lago Villarrica, incluso, porque aunque haya sido media hora, fue suficiente tiempo como para generar estos aluviones. El tema es que si son más largas las erupciones, vas a poder derretir más hielo y vas a poder tener más agua que va, en efecto, a generar ola tras ola tras oleada de aluviones que sí pueden generar muchísimo daño. Pero, nuevamente, eso ocurre porque las personas están extremadamente expuestas a lo que está ahí. Y eso nos lleva a la última parte de esta conversación que tiene que ver con cómo están ahora y qué está pasando con ellos y qué es lo que va a pasar con ellos en el futuro. Bueno, resulta que el volcán Yaima viene con un periodo de pausa ya hace rato. Después del terremoto del Maule, el volcán Yaima ha tenido una pausa extraordinariamente larga, incluso con muy bajos niveles de actividad sísmica, lo cual casi como que lo pone como que estuviera durmiendo. Obviamente está activo, sigue siendo un volcán activo, todo lo demás, pero lleva una pausa muy grande y nos pone la duda acerca de cómo va a ser la siguiente erupción. Quizás la siguiente erupción sea una que parta de manera explosiva como la del 2008, puede ser, o puede ser que parta de manera más tranquila, pero no lo sabemos y hay que echarle un ojo porque resulta de que llevar tu tiempo sin erupción, sin hacer algo, hay que ver en qué momento vamos a tener algún tipo de inyección de magma. No hemos visto evidencia de una gran inyección fuerte de magma del volcán desde esa época hasta ahora. Así que claramente como que no está pasando algo interesante con el volcán, pero es súper importante ir entendiendo a los volcanes mientras no están haciendo cosas, mientras los vemos lindos ahí. Porque resulta de que en la medida que ha ido pasando el tiempo y sobre todo en la medida que ya han pasado más de 12 años bueno, 13 años desde que terminó la última erupción, la zona cercana al volcán Yaima ha crecido muchísimo, pero muchísimo. El Ipeuco creció mucho, se han parcelado todas las zonas cercanas allá, hay mucha más construcción que antes. Hablaba con gente de la zona y me comentaban de que, claro, después de la erupción nadie quería comprar ciertas parcelas porque estaban en la bajada de los aluviones, pero ahora está lleno y todos compraron ahí porque era barato, porque la vista era hermosa y un poco como que lo asumen de que, bueno, si el volcán viene, me tocará. Pero no podemos dejar que eso sea así en el espacio en el espacio más global. Una persona, por supuesto, tiene libertad de hacer lo que le plazca, pero resulta de que también necesitamos una planificación de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras zonas rurales, para que podamos ir teniendo cierto control acerca de qué dejamos que se construya en ciertos lugares. Porque no queremos lamentar vidas, no queremos lamentar que haya una pérdida y un impacto fuerte en la forma de vida de las personas. No vale la pena. Y eso es el principio que nos tiene que mover, es lo que nos tiene que ayudar a orientar todo lo que estamos haciendo. En el caso del volcán Yaima ha habido un crecimiento importante,
pero no tan importante como lo del volcán Villarrica. El volcán Villarrica es un desastre esperando ocurrir, un gran desastre esperando ocurrir, porque la zona ha crecido de una manera impresionante en los últimos 50 años. Y el volcán como que aparece como una presencia súper bonita nomás de fondo, es como un cono lindo de fondo. Para varias personas que incluso es como si no se hablara del volcán en la zona de Pucón. La gente sube al volcán, pero como que no se habla del volcán. Y de hecho, en las últimas crisis que ha habido del volcán, cuando el volcán entraba en alerta amarilla o entraba en alerta naranja, hay una bien famosa en 2019, cuando tuvo un momento donde el lago de lava estuvo muchísimo más cerca de la superficie, y hubo explosiones más o menos importantes que en efecto llegaron a que el volcán lanzaba rocas a unos 500 metros, pero rocas que eran del porte de una mano. Entonces, claro, uno dice, no, si yo subo tranquilamente voy a ver las explosiones de cerca, pero claro, te llega una roca del porte de una mano a más de 200 kilómetros por hora cayendo encima tuyo, y eso es muy fuerte como impacto y te puede matar arriba. O incluso si no te mata y te rompe una pierna, ya es un peligro enorme para tu vida, porque tienes que bajar después. Es muy complejo lo que pasa en la zona de Pucón, en la zona de Coñaripe, en toda esa zona lacustre de la región de Araucanía, porque el desarrollo económico se ha generado de tal manera que el volcán como que no, de verdad no aparece en la forma de desarrollo, como que aparece como una atracción turística, pero no aparece como un personaje que en realidad es el real dueño de la zona. Es el volcán quien define cuáles son los lugares que van a estar más tomados por la área o no. El volcán define por dónde van a bajar los ríos de lava o no. Entonces, el asunto está en que cuando nosotros nos vamos involucrando, metiendo como en los espacios propios del volcán, inevitablemente nos estamos buscando problemas. Y nos estamos buscando problemas bien, bien grandes. Y lo peor es que como que pareciera ser de que no estamos teniendo una noción real acerca de cuál puede ser el peligro, porque no hablamos de ello. Y porque y no hablamos de ello porque en parte caemos en el típico mantra que se ha repetido durante décadas en Chile. Es que no podemos hablar de desgracias porque eso ahuyenta el turismo y ahuyenta la inversión. Si, si nuestra economía es tan endeble que no podemos hablar de un peligro que está ahí a la vista de todo el mundo, ¿no deberíamos repensar la forma en que estamos desarrollándonos? Porque el volcán no va a desaparecer. El volcán no va a dejar de hacer erupción. El volcán no se va a calmar. No va a pasar lo que el alcalde de Pucón ha dicho más de una vez, que es como que el volcán se está tranquilizando porque las últimas erupciones han sido mucho más chicas. No es real eso. Entonces, ¿no sería mejor comenzar a pensar cuáles son las actividades económicas que estamos llevando a cabo en una zona así para poder entender cómo esas actividades económicas son o no son resilientes ante el volcán? Y cuando no lo sean, ver qué podemos hacer. Porque no podemos estar simplemente esperando que algo ocurra y en ese momento llamarlo desastre natural y listo, lavarnos todas las manos acerca de las responsabilidades que podemos tener. No podemos hacer eso. No esperemos a que las vidas de las personas se pierdan otra vez. No esperemos a que el volcán tenga una erupción potente y que los lahares que bajen se lleven casas. No esperemos a que la gente, ahora ya tenemos condominios muy cerca de la bajada de los lahares de los volcanes. No esperemos que el siguiente paso sea que se construyan todos en la bajada. No. Eso, creo yo, sería un error brutal, un error grosero. Pero claro, es ahí donde el Estado tiene que aparecer. Es ahí donde hay decisiones de Estado que se tienen que tomar. No es una discusión partidista, pero sí es una discusión política, porque resulta que cada una de las comunidades convive con un riesgo que nunca va a ser cero, pero que depende de sus decisiones el cuál va a ser el nivel de riesgo que van a aceptar, cuál es el nivel de daño que se puede aceptar socialmente en particular. Pero ni siquiera hemos tenido esa conversación. Tenemos que partir teniendo esa conversación. ¿Qué es lo que vamos a permitir como un riesgo aceptable o como un potencial daño aceptable? Y de ahí movernos para poder seguir entendiendo cómo vamos a generar distintas propuestas
económicas, de ordenamiento territorial y de investigación también para poder entender mejor los futuros escenarios, para que tengamos una idea acerca de cómo nosotros nos estamos desarrollando en torno a estos volcanes. Ese es el punto fundamental. Está en nuestras manos, absolutamente está en nuestras manos. Pero también al mismo tiempo está en nuestras manos y depende de cómo nosotros hablamos con los tomadores de decisiones. Si hay algo que nos va enseñando la historia del volcán Villarrica, la historia del volcán Llaima, es que consistentemente tenemos un llamado a la acción, no a ser espectadores respecto a lo que el volcán va a hacer en algún momento nada más. Mientras el volcán no está haciendo algo, y mientras no estamos en la emergencia, es el momento para discutir exactamente cómo vamos a estar bien parados para la siguiente. El volcán solo nos viene a preguntar cómo estamos. Y la respuesta que le vamos a dar va a depender mucho de si, o sea, va a definir mucho acerca de si vamos a tener un desastre o no vamos a tener un desastre. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Dejamos todos nuestros links abajo. Sabemos que pueden ver esto en distintos lugares. Pueden seguirnos en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pueden ver esto después en YouTube, escucharnos en SoundCloud, escucharnos en Spotify. Así que quedan cordialmente invitados para seguir en la programación de Divox Radio y nos vemos pronto. Que tengan una linda semana. Chao, chao.